Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestiona Arte. Mi nombre es Dania y en esta ocasión les traigo la segunda parte de Mujeres Muralistas. Como recordaremos, en el primer video les di mi perspectiva acerca del movimiento y llegamos a la conclusión de que las mujeres muralistas fueron invisibilizadas por cuestiones de género dentro del muralismo mexicano. En esta primera biografía vamos a hablar sobre Aurora Reyes, un personajazo, una artistaza que la verdad yo admiro y respeto muchísimo. Cabe destacar antes de que iniciemos que toda esta labor biográfica fue producto de Dina Komisarenko en su libro llamado Eclipse de 7 lunas, que de hecho es un poema de Aurora Reyes, así que iniciamos con la biografía de esta señoraza. Aurora Reyes nació en Hidalgo del Parral, en Chihuahua, en 1908, y su abuelo fue Bernardo Reyes, que fue un general que se levantó en armas en contra de Francisco I. Madero en este episodio histórico llamado La Decena Trágica. Por esto, su familia fue condenada fue catalogada, mejor dicho, como traicionera de la patria casi, entonces corrían mucho peligro de quedarse en Chihuahua. Así que decidieron irse a la Ciudad de México. Ahí permanecieron ocultos por un momento y bueno, Aurora Reyes era muy pequeña, pero posteriormente, ya después de todo esto, logran entrar a la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual la corren, porque Aurora Reyes siempre fue muy rebelde, diga yo. Aurora Reyes desde pequeña se caracterizó por ser muy inquieta y rebelde y por esta razón la sacan de la Escuela Nacional Preparatoria, que aquí hay un punto muy importante porque conoce a Frida Kahlo cuando las dos tenían 14 años y esta amistad duró pues prácticamente toda su vida. Entonces para ella fue también un acercamiento al arte ya desde muy temprana edad. Posteriormente ella ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes y a la edad de 17 años inicia su primera exposición de dibujo. ¿Cómo la ven? O sea, impresionante que esta chava a los 17 años ya tuviera su propia exposición, ¿no? Ella se casó muy joven y tuvo hijos también muy joven. O sea, con decirles que a los 23 años ella ya se había divorciado y uno aquí con 25, que todavía ni se casa, ¿verdad? A los 20 años ella comienza su carrera como maestra en arte dentro de las escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública. Participó en exhibiciones colectivas también en Francia, Cuba, Estados Unidos y otros países. Cabe destacar que parte de ser pintora también se dedicó a la literatura y bueno, de hecho, ya lo mencionamos aquí, no tuvo muchos poemas que le son muy reconocidos. Su carrera como artista no solamente fue importante, sino también su papel político dentro de México. Por ejemplo, formó parte de diversos sindicatos en los cuales ella siempre luchó por la libertad y la dignidad humana. Y claro, nunca dejó de lado su postura feminista en la vida, que aunque nunca se proclamó como tal feminista, hoy en día sabemos que lo es por todo lo que ella hizo, por todo lo que les he venido contando y que marcó una pauta muy importante para la lucha de las mujeres artistas, incluso también como madres y como trabajadoras. Tan es así que en 1937 funda el Instituto Revolucionario Femenino. No se encuentra mucha información, pero es muy importante porque desde esta institución ella empieza a luchar por el derecho al voto de las mujeres en 1937 y el voto legalmente se aprueba en México en 1947. O sea, todavía se tardó 10 años. No sé ustedes, pero yo no puedo todavía creerlo completamente. Abogó también por la creación de escuelas y guarderías para las mujeres trabajadoras, o sea, que este fuera un servicio para que en estas escuelas y en estas instituciones pudieran hacerse cargo de los hijos mientras las mujeres desempeñaban sus papeles laborales. Incluso impulsó también la creación de un proyecto nacional cultural hecho por mujeres. Esto es bien importante porque imagínense, nadie en ese entonces había propuesto algo así. Un proyecto cultural nacional hecho desde una perspectiva de las mujeres. En su labor mural reafirma tanto su perspectiva anticapitalista como feminista. Denuncia las injusticias vividas como mujeres en diferentes ámbitos. Como recordaremos, ella en ese entonces
ya era madre, ya era maestra y era artista. Entonces ella en cada una de estas esferas era consciente de todo lo que se vivía por cuestiones de género, de los tratos desiguales que se daban en estos ámbitos, y eso era lo que ella siempre trató de evidenciar. Por ejemplo, en ese entonces era muy común que los artistas hombres retrataran a las mujeres en su papel romantizado sobre la maternidad. Mientras ellos hacían eso, lo que Aurora Reyes empezó a reivindicar fue plasmarlas en sus pinturas como líderes y como protagonistas de una lucha revolucionaria. Como ya se dijo, ella se dedicó muchos años a ser maestra, por lo cual estaba consciente de que su audiencia era sobre todo pues maestros, ¿no? Pero lo que ella quería lograr con estos murales, al encontrarse en espacios públicos y a la vista de todos, era llamar a sus colegas hacia el feminismo. Uno de los sindicatos más importantes en los que estuvo, y yo creo que ya sabrán por qué, es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocido como CENTE. La temporalidad que manejaba ella en sus obras era, por lo general, se dividía en tres. Por una parte, la cuestión del pasado, de no olvidar de dónde venimos, de no olvidar nuestras raíces y de no olvidar la violencia vivida en la época del colonialismo. Por otro lado, retrata también el presente, todas sus demandas, las injusticias sociales, las injusticias económicas, pero en una tercera parte ella retrata el futuro esperanzador que se puede lograr a partir de la educación y la cultura. Como recordaremos, en ese entonces el proyecto modernizador era algo que estaba en la agenda nacional súper importante, porque México ya estaba recibiendo todas estas ideas del extranjero. Estábamos en un periodo de industrialización, estábamos en un periodo de modernización, y entonces es cuando el papel de la cultura como educación y como cultivación se hace presente, y Aurora Reyes lo tiene muy arraigado en su arte. En total, ella pintó 7 murales, de los cuales a mí me gustaría mencionarles 2 que son los que más me gustan. Uno se llama Atentado a las maestras rurales, y se inspira en un hecho ocurrido en 1936, en donde ocurre una matanza de profesores en Guanajuato. Así que lo que ella hace es demandar este evento en esta pintura. Vemos a una mujer indígena que es maestra, siendo arrastrada, siendo agarrada del cabello, con muchísima violencia, y esto lo que quiere decir es que Aurora veía que el trato hacia los maestros hombres y hacia las maestras mujeres pues era muy desigual. Entonces agarró esta idea de la matanza, pero para abstraer la situación que vivían particularmente las mujeres maestras, que de hecho pues si ven la pintura es muy llamativa por su carácter violento. Realmente sí logra incomodarte. A mí al menos se me hace la piel un poco chinita cuando la veo, no sé ustedes. Entonces creo que sí cumple muy bien con su rol de evidenciar este tipo de cosas. La segunda se llama Presencia del maestro en los movimientos históricos de la patria, porque esta cosa de la patria también era algo que estaba muy sonado en ese entonces. En esta pintura vemos como personas como médicos, legisladores, guerreros, artistas en general van marchando y se colocan bajo el abrigo de la educación, por así decirlo. Suena muy romántico, pero como ya dijimos, era una de sus principales ideas. Entonces realmente si ven cómo ella usa este tipo de colores como el azul, como el rojo, colores muy vivos para representar esta cuestión del florecimiento, del desarrollo, de la cultura y del progreso. Dentro de sus obras literarias más reconocidas se encuentran Nuevas estancias en el desierto, Humanos paisajes y Espiral en retorno. Todos ellos fueron reconocidos y apremiados dentro del círculo poético. Ella muere en 1985 y sus cenizas fueron dejadas en su jardín de su casa de Coyoacán, porque también tenía un arraigo muy especial con ese lugar, con Coyoacán. Y de hecho si vemos muchas de sus pinturas se refieren al nacimiento de esta delegación.
Éramos vecinas, éramos vecinas. Hasta aquí este episodio de Cuestiona Arte, espero que les haya gustado. La verdad es que a mí me parece un personaje bien controversial y bien importante para la historia del arte feminista dentro de México. Los dejo, mi nombre es Tania y gracias por estar aquí.